Hola, en este vídeo vamos a resolver el tipo test del examen de química de las PCE de la convocatoria de 2022. Sabéis que tenéis 15 preguntas, tenéis que resolver un máximo de 10 y tenéis el examen, por si lo queréis hacer previamente, en nuestra página web. Bien, vamos allá. La primera pregunta nos dicen que el nombre del compuesto orgánico es, nos dan una imagen que no tendría estos carbonos, pero lo hemos sacado del examen que nos ha pasado una alumna, ¿vale? Es decir, sería simplemente la imagen que veis aquí y estas son las opciones. Lo que nos damos cuenta es que es una cadena carbonada, hidrocarbonada, con un grupo alcohólico, ¿vale? Aquí, en cada vértice, tenemos un carbono. Entonces vamos a contar cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Además, no hay ningún doble enlace. Entonces tendríamos que utilizar el prefijo ex. Como es una cadena sin dobles enlaces, luego iría hexan, ¿vale? Es decir, ya sabemos que no tiene 7 carbonos y tendríamos que elegir entre una de estas dos. Aquí al final lo que marcamos es la terminación ol de este alcohol, pero tenemos que ver en qué carbono está. Aquí contaríamos 1, 2 y 3 y desde aquí contaríamos 1, 2, 3 y 4. Siempre hay que utilizar el localizador más bajo, por lo tanto sería el hexan 3 ol. Esta sería la opción correcta. En el siguiente ejercicio nos dicen cuál de los siguientes compuestos orgánicos se comporta como un ácido de Bronsted-Lowry. Vale. Tenemos que saber que el CH4, los hidrógenos del metano, no son ácidos, no se van a desprender, por lo tanto no sería un ácido. Este es un ácido orgánico, es decir, que se va a desprender este protón, dejando esta base conjugada, por lo tanto aparentemente sería un ácido. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos es una base, por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Nos dicen las unidades de la constante de velocidad para una reacción con una cinética de segundo orden son. Bien, las vamos a desarrollar. Sabemos que la ecuación de la velocidad es la siguiente. Es la velocidad por una constante multiplicado por la concentración de reactivo. Como la queremos de segundo orden, voy a elevar esto al cuadrado, ¿vale? Así el orden de la reacción será la suma de los órdenes parciales y como solo tengo un orden sería de segundo orden. Como me están pidiendo las unidades de la constante, voy a despejar la constante, por lo tanto la concentración pasaría dividiendo y tendríamos lo siguiente. Bien, ahora voy a poner las unidades y en lugar de esta raya voy a poner aquí una división para hacer la división de las fracciones en cruz más fácilmente, ¿vale? Diríamos que las unidades de la velocidad son la concentración, es decir, los moles partido en los litros por segundo. Estas unidades de la velocidad las tenéis que conocer. Dividido estos dos puntitos por la concentración, que es mol partido litro, pero como está al cuadrado, iría todo al cuadrado, que es lo mismo que poner cada uno de ellos al cuadrado. Ahora simplemente vamos a multiplicar en cruz para dividir estas fracciones y pondríamos que es mol por litro cuadrado partido mol cuadrado por litro por segundo. Este mol se iría con este mol, este litro se iría con este litro y nos quedaría litro partido mol por segundo, que lo puedo subir todo yo arriba utilizando el exponente menos 1. ¿Vale? Tendríamos litro por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Es decir, sería esta de aquí. En la pregunta 4 me dicen cuál de las siguientes configuraciones electrónicas correspondería con un halógeno. Bien, recordemos que la configuración electrónica de los halógenos es la que corresponde al grupo que tenemos aquí, ¿vale? Que es el grupo 17. Vale. Entonces, ¿qué configuración tendríamos? Aquí tendríamos los orbitales S, aquí tendríamos los D y aquí tendríamos los P. Pues entonces tendrían que ser acabados en P1, P2, P3, P4 y P5. Son los S2, P5, los halógenos, ¿vale? Si nos fijamos, este estaría en P3, no sería, aparte aquí le faltaría un electrón. Este estaría en P2, tampoco sería. Y aquí sí que tenemos que la última capa de valencia de esta configuración electrónica es S2P5, sería un halógeno. ¿De acuerdo? Seguimos. Nos dicen considerar la siguiente reacción de equilibrio, la cual transcurre en fase gaseosa. Esto es importante.
y me da la reacción, que es un equilibrio, en el que veo que la entalpía, la variación de entalpía es negativa. Eso quiere decir que es una reacción que desprende calor, que es exotérmica. ¿Vale? Y me dicen, ¿qué cambio provoca que la reacción se desplace hacia la derecha? Bien, vamos a ver. ¿Qué pasaría si aumentamos la temperatura? Cuando yo aumento la temperatura, la reacción se va a desplazar hacia el lado que absorba ese aumento de temperatura, es decir, se desplaza hacia el lado endotérmico. Si ya hemos dicho que la reacción es exotérmica, quiere decir que el lado derecho es la exotérmica, por lo tanto la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Por lo tanto, esta no sería. ¿Qué pasaría si disminuimos el volumen del recipiente? Cuando disminuimos el volumen, la reacción se va a desplazar hacia el lado que... bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Cuando disminuimos el volumen, lo que pasa es que estamos aumentando la presión. Recordad que las variaciones de volumen siempre las pensamos con respecto a la presión. Por lo tanto, un aumento de presión hace que el equilibrio se desplace hacia el lado que tenga menos presión, es decir, el lado que tenga menor número de moles gaseosos. Como nos han dicho que transcurre en fase gaseosa, pues sabemos que todos son gases. Entonces, en este lado tendríamos 4 más 3, serían 7 moles, y en este lado tendríamos 8. Por lo tanto, el lado con menos moles gaseosos sería este de aquí. Por lo tanto, la reacción se va a desplazar también hacia la izquierda. No nos valdría. Si separamos el agua gaseosa del medio de reacción, es decir, si esto lo vamos quitando, lo que pasa es que está disminuyendo la concentración de agua. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha para contrarrestar esta disminución. Se va a desplazar hacia la derecha. Esta sería la opción correcta. En el ejercicio número 6 me dicen cuál de los siguientes átomos tiene la primera energía de ionización más alta. Y me dan el berilio, el hidrógeno y el helio. El hidrógeno nos dan sus números atómicos, aunque de todas maneras tenemos que saber dónde se localizan estos elementos en la tabla periódica. ¿Vale? El hidrógeno, si tiene la configuración 1s1, lo pondríamos aquí. ¿Vale? El helio, que sería el siguiente, sabéis que vamos avanzando hacia la derecha, sería un gas noble y lo pondríamos aquí. 1s1, 1s2, 2s2, 2s1, perdón, 2s2, ¿vale? Que sería el berilio, es decir, 1, 2, 3 y 4 de número atómico, ¿vale? Y nos están pidiendo quién tiene la primera energía de ionización más alta. Sabemos que la energía de ionización varía así en la tabla periódica, es decir, aumenta cuando nos desplazamos hacia la derecha y cuando nos desplazamos hacia arriba. Por lo tanto, es fácil ver que el helio es el elemento que mayor energía de ionización va a tener. ¿Esto por qué es así? Porque cuanto más pequeño es el átomo, ¿vale? Si aquí tenemos el núcleo con las cargas positivas, cuanto más pequeño es, el electrón va a estar en una capa, el electrón más lejano unido a él, que es el que se va a separar, el que vamos a arrancar, esa es la primera energía de ionización, va a estar más cerca, ¿vale? Entonces, obviamente va a estar más cerca en esta capa que en esta. Por lo tanto, este me va a costar menos de arrancar que este, ¿vale? Entonces este lo descartamos. Y entre estos dos, claro, fijaros que el helio tendría 2 protones en ese núcleo, ¿vale? Mientras que el hidrógeno tendría un solo protón y un solo electrón. Aquí tendríamos que poner en el helio los 2 electrones. Aquí, al tener mayor carga nuclear efectiva que aquí, pues se va a comprimir el tamaño del átomo y siempre que nos desplacemos en el mismo periodo hacia la derecha, van a ser más pequeños los que estén más desplazados hacia la derecha. Al ser más pequeños, estará más cerca ese electrón y no costará más de arrancar. Además, hay que decir que el helio es un gas noble. ¿Vale? Continuamos. Nos dicen ahora, ¿cuál es el producto de solubilidad KPS del hidróxido de zinc si una disolución saturada del mismo tiene un pH de 8,53? Vale. Tenemos este hidróxido, que es una base, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es disociarla. La vamos a disociar en sus componentes. El zinc va a tener carga 2+,
Mientras que el grupo hidroxilo tiene carga negativa y como tenemos 2 moles, pondremos el 2 aquí a la izquierda adelante, ¿vale? Vale. Esta sería nuestra reacción de ionización. Sabemos que estamos hablando de un producto de solubilidad, por lo tanto sabemos que esta base es ligeramente soluble, ¿vale? Bien, lo que tenemos que ver es que si yo tengo una disolución saturada del mismo, quiere decir que tengo justa la concentración que mi volumen es capaz de disolver. Y la vamos a llamar S. Esta sería mi concentración inicial. La concentración final que voy a tener, aquí inicialmente no tendría nada, entre esta, como tengo justo la concentración saturada, lo tengo todo disuelto. Y aquí tendría la parte estequiométrica. Es decir, si aquí tengo esta concentración molar, pues estequiométricamente aquí tendré los moles que tenía inicialmente y aquí 2 porque tengo este 2 delante. ¿Vale? Bien. Y lo que sabemos es que tenemos el pH. El pH es igual a 8,53. El pH lo que me da una idea es de la concentración de protones, pero lo podemos relacionar con la fórmula de pH más pOH con la concentración de iones hidroxilo, que es lo que tenemos aquí. Despejamos el pOH y eso me da 14 menos 8,53. Es decir, tendríamos un pOH de 5,47. Vale. Para calcular ahora la concentración de OH, sabemos que esto va a ser igual a 10 elevado a menos el pOH. Esta fórmula viene de que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH menos. ¿Vale? Bien, por lo tanto, ¿cuál va a ser esta concentración? Pues pondríamos en la calculadora la inversa del logaritmo menos y luego ponemos 5,47. Y eso me va a dar igual a 3,388 y luego un 4, por lo tanto dejo el 8 aquí, por 10 a la menos 6 y ponemos la unidad. Acordaros siempre de poner la unidad, ¿vale? Ya tenemos esta concentración de aquí, lo que me va a servir para despejar la solubilidad, que la necesito para el producto, para calcular el producto de solubilidad, ¿vale? Por lo tanto, aquí decimos que 2S es igual a 3,388 por 10 a la menos 6. Y vamos a despejar la solubilidad dividiendo el resultado anterior por 2, lo que me da 1,694 y después tengo un 2 por 10 a la menos 6 molar. Ya tenemos la solubilidad. Solo nos queda poner la fórmula del producto de solubilidad, que sabemos que es igual a la concentración del zinc, 2 más, por la concentración de los iones hidroxilos elevados al cuadrado, porque tengo este 2 aquí. Aquí la sal, como es la base, perdón, como estamos en un ejercicio de solubilidad, es sólida, por lo tanto no la incluimos en la fórmula, ¿vale? ¿Qué tendremos aquí, por tanto? Pues tendremos que es S por 2S, todo ello al cuadrado. S por 2S. Si aplicamos aquí sería S por 2 al cuadrado, que es 4, por S al cuadrado, es decir, va a ser 4S al cubo. Por lo tanto, este producto de solubilidad va a ser igual a 4 por 1,694 al el cubo, perdón, ¿vale? Vamos a ver cuánto es esto. Nos da un total de 1,945. 1,945 por 10 a la menos 17. Sabéis que no es necesario poner las unidades en las constantes. Nos fijamos aquí y este de aquí sería el resultado simplemente si redondeásemos. ¿Vale? En la pregunta 8 me dicen, de los siguientes tipos de compuestos orgánicos, ¿cuáles no contienen un átomo de nitrógeno en su estructura? Bien, el primero me dice los alquinos. Los alquinos sabemos que son compuestos hidrocarbonados que tienen triples enlaces, por lo tanto, básicamente van a ser este tipo de compuestos con por lo menos un triple enlace. Aquí podemos observar que no hay ningún nitrógeno. De primeras, esta sería la verdadera. Que sepáis simplemente que las aminas son los compuestos químicos que derivan del amoníaco y que están sustituidos con
1, 2 o 3 radicales, y si no, pues con hidrógenos. Y aquí podemos observar perfectamente la presencia de un grupo nitrógeno, y las amidas son los grupos con un grupo carbonilo y luego un NH2. Aquí podemos tener un grupo R, y lo mismo, los hidrógenos pueden también ser sustituidos por radicales alquilo. Vemos el grupo nitrógeno, por lo tanto tampoco sería. En la siguiente pregunta me dicen cuántos enlaces sigma o pi hay en el total de la siguiente molécula. Tenemos que recordar que los enlaces sigma son enlaces frontales y los vamos a encontrar en los enlaces sencillos, y en los múltiples, si es un enlace doble, uno de los múltiples será sigma, ¿vale? Y los demás, si es doble, el siguiente será pi, y los triples, los dos siguientes serán pi. Los pi, por lo tanto, los vamos a encontrar solamente en los dobles y triples enlaces. Tanto aquí solamente habría un enlace pi y aquí tendríamos dos. Por lo tanto, es muy fácil ver que como solo tenemos un doble enlace y uno de ellos va a ser sigma, el otro tiene que ser pi. Por lo tanto, vemos que esta molécula solo tiene un enlace pi. En todos los demás, como hay dos, la podemos descartar. Pero es que además podemos contar para confirmar que tenemos 11 sigmas. Tendríamos 3 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta sería la respuesta correcta. En el siguiente apartado, en la pregunta 10, nos dicen: ¿cuál de los siguientes pares de elementos formará el enlace iónico? Tenemos que saber que el enlace iónico está formado por la unión de un metal más un no metal. Vamos a ver dónde encontramos esto. El cloro es metal, es no metal, perdón, y el litio un metal. Por lo tanto, aparentemente aquí vamos a tener un enlace iónico. El flúor y el bromo son no metales los dos, y el nitrógeno y el oxígeno son no metales los dos. Por lo tanto, no serían correctos. Indicar aquel compuesto en el que el cloro presente número de oxidación más 1. Pues vamos a calcular los números de oxidación en cada uno de ellos. Aquí en el cloruro de amonio, fijaros que sabemos que el grupo amonio, todo él, para que sea más fácil, tiene número de oxidación más 1, y el cloro por lo tanto tendrá que ser menos 1. Por lo tanto, aquí el cloro no es más 1. En el ácido clorhídrico, que es un ácido, el hidrógeno también va a ser más 1, y por lo tanto el cloro estará con número de oxidación negativo. Tampoco sería. Mientras que aquí el oxígeno sería menos 2, el hidrógeno por ser un oxoácido más 1, por lo tanto, como tenemos que llegar a 0, este tiene que ser más 1. Aquí estaría la respuesta correcta. En la siguiente reacción nos dicen: dada la reacción siguiente de los siguientes enunciados, señale el que sea correcto. Vamos allá. Tenemos 2 de fluoruro de plata, más hierro, más difluoruro de hierro, más 2 moles de plata. Y me están hablando de óxido de reducción. Por lo tanto, vamos a calcular los números de oxidación para ver quién se oxida, quién se reduce, y de tal manera poder contestar a este apartado. Los que están solos sabéis que son 0. Aquí el flúor está a la derecha, por lo tanto actúa con número de oxidación negativo, y sabéis que los halógenos solo puede ser menos 1. Por lo tanto, la plata va a ser más 1. Aquí lo mismo, está a la derecha, aparte es el elemento más electronegativo, es el único número de oxidación que tiene. Como tengo 2, menos 1 por 2, menos 2, el hierro está actuando aquí con valencia, con número de oxidación más 2. Por lo tanto, la plata está pasando de más 1 a 0, está disminuyendo su número de oxidación. Por lo tanto, esto es una reducción. Además, lo podemos ver porque está ganando electrones. Mientras que el hierro, ¿qué está pasando? Está pasando de 0 a más 2. Está aumentando el número de oxidación. Por lo tanto, esto es una oxidación, está perdiendo electrones. Además, el agente que se reduce, decimos que es el agente oxidante. Y el agente que se oxida decimos que es el agente reductor. ¿Vale? Me dicen ahora, los cationes Ag
Cuando estamos hablando de cationes es porque esto se ha ionizado, ¿vale? Los cationes Ag actúan como reductores, ¿no? Hemos visto que están actuando como oxidantes, por lo tanto, falso. Los aniones fluoruro, es decir, estos de aquí, actúan como oxidantes. Aquí lo que ha pasado es que el hierro se ha oxidado, ¿vale? Por lo tanto, aquí, si fuésemos hacia este lado, se reduciría, ¿vale? Entonces, no podemos decir que actúen como oxidantes. Mientras que el hierro es el agente reductor. Efectivamente, este es el agente reductor. Por si os queda duda, en el apartado B nos están diciendo que la reacción va en este sentido, ¿vale? Por eso no la podemos considerar al revés. Si no, sí que podríamos considerarla como cierta, pero es que además en el apartado C tenemos otra que vemos que es cierta y aquí la tenemos que considerar en el sentido que me la da. Me dicen ahora, el nombre correcto del siguiente compuesto inorgánico, H2S, vamos a ver cuál es. Recordamos que era el H2S, es decir, el ácido sulfídrico, ¿vale? Bien. Aquí nos dicen que es el sulfuro de dihidrógeno. Lo podríamos nombrar así con la nueva formulación. Vamos a ver que esta de momento es correcta. El ácido sulfuroso es un oxoácido, eso quiere decir que tiene oxígeno en el medio, ¿vale? Sería el H2SO3, por lo tanto no sería esta, tampoco, esta no sería. Y el monosulfuro de hidrógeno no lo podríamos nombrar así, ya que si utilizamos los prefijos tendríamos que decir de dihidrógeno, no sería correcta. Por lo tanto, la A es con la que nos quedamos. ¿Cuál de las siguientes propiedades no es propia de los metales? Bien, nos dicen, conducen el calor y la electricidad. Sabemos que los metales conducen el calor y la electricidad, por lo tanto esta sí que es propia, es decir, no es propia, ¿vale? Sus electrones externos tienen poca o movilidad nula. Sabemos que los metales se caracterizan por tener bajas energías de ionización, pierden fácilmente los electrones y van a provocar ese mar electrónico que le da todas sus características. Por lo tanto, sí que tienen movilidad, ¿vale? Por lo tanto, esta característica no es propia, es la que marcaríamos, porque sabemos que los metales son dúctiles y maleables. Por último, tenemos una pregunta a la que me dicen que vamos a analizar 109,4 de una muestra, obteniéndose que contiene 28,4 gramos de nitrógeno y 81,0 gramos de oxígeno. Me dan sus masas atómicas y me hablan de la fórmula empírica. Así que lo que tenemos que hacer es calcularlo. Es decir, tenemos un compuesto que es NX o Y. Y sabemos que su masa es de 109,4 gramos. Pero me están diciendo que de nitrógeno tenemos 28,4 y de oxígeno tenemos 81,0 de oxígeno. Todo esto en gramos. Bien, con esto vamos a poder calcular la composición centesimal, que no es más que el porcentaje de ambos elementos en esta molécula. Bien, ¿cómo hacemos esto? Con una sencilla regla de 3, ya que aquí realmente, si trabajando en sucio, puedo aplicar reglas de 3. Recordar que en el examen como tal no podría, ¿vale? Esto sería el 100% y lo que representa el nitrógeno, esto es el total, y el nitrógeno sería la X. Hacemos esta sencilla regla de 3, multiplicando 28,4 por 100 y dividimos por 109,4. Nos da un porcentaje de 25,959, es decir, 96%. Recordamos que estamos en el nitrógeno, de nitrógeno. El porcentaje de oxígeno no tenemos más que restarle a 100 lo anterior, o hacer la misma regla de 3, pero con el oxígeno. Nos sale un porcentaje de 74,04 de oxígeno. Bien, ya lo tenemos. Entonces, ahora simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues en lugar de porcentaje podemos decir que si tenemos 100 gramos de molécula, estos serían los gramos de nitrógeno y de oxígeno, y voy a poner, por lo tanto, que tengo 25,96 gramos de nitrógeno y lo voy a convertir en moles, porque tengo su masa molar. Como sé que 14 gramos de nitrógeno son un mol, lo vamos a poder calcular. Y lo mismo vamos a hacer con
los 74,04 gramos de oxígeno. Como sabemos que 16 gramos de oxígeno son un mol, vamos a poder calcularlo. Es decir, vamos a dividir 74 entre 16, que se nos da 4,6275. 6275, perdón, he puesto 627, es decir, 3, ¿vale? Y esto van a ser moles de oxígeno. 25,96 lo dividimos por 14 y nos da 1,854. Vamos a dejarlo así. Mol de nitrógeno. Y ahora lo que vamos a hacer, lo tenemos en moles, pero vamos a relacionarlos entre ellos. Por lo tanto, para calcular los moles de cualquiera de los dos, vamos a coger el más pequeño y lo vamos a hacer valer como unidad. Entonces, los moles de nitrógeno pues van a ser 1,85 y lo voy a dividir por el mismo y va a ser la unidad. ¿Vale? Así tendríamos un mol de nitrógeno. Vale. Los moles de oxígeno van a ser los que tenemos partido el que hemos cogido como unidad para ver cuántas veces cabe dentro de esta cantidad. Si hacemos, por tanto, 4,63 dividido por 1,85, nos sale 2,502, es decir, 2,5. ¿Vale? Claro, yo no puedo poner aquí un 2,5, por lo tanto voy a multiplicar por el factor más cercano que me lo haga un número entero. ¿Vale? ¿Ese factor cuál es? Pues es 2. Cuando yo multiplico por 2, obtengo 2,5 por 2, que es 5. Ya, pero claro, aquí también tengo que multiplicar por 2, ¿vale? Y me va a dar 2. Por lo tanto, aquí en la N pondríamos un 2 y en la O pondríamos un 5. Y esta sería mi fórmula empírica, que la tenemos aquí. Espero que lo hayáis entendido. Si os ha gustado, por favor, dadle al like y comentar. Un saludo.